Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En el video de hoy vamos a estar viendo la segunda parte del tema observación. Voy a estar compartiendo acá en pantalla una presentación. A ver, vamos ahí. Ahí está. Como les decía, es la clase número 2 de observación. Ya tienen un videito anterior con el inicio de este tema. Habíamos hablado, en el primer video, habíamos hablado sintéticamente de lo que sería experimentar este nuevo rol de observadores, esto que hacemos en segundo año, en las escuelas de Construyendo Alternativas, que lo que hacemos básicamente es empezar a ocupar este rol nuevo, que es el de observador. Nos incorporamos a un grupo, conocemos a un grupo, experimentamos lo que es el registro de lo que va sucediendo en ese acontecer grupal, vamos tratando de articular lo que hemos visto en la teoría, lo empezamos a articular con eso que se experimenta desde la práctica, y poco a poco hacemos una lectura de lo que sucede en ese grupo, y en conjunto después con la coordinación o como ejercicio personal vamos viendo cuáles serían las posibles intervenciones que podríamos hacer en ese grupo de acuerdo a lo que esté experimentando en ese periodo observado. Eso es la primera aproximación de lo que vimos en la clase número 1. Bueno, en esta clase número 2, lo que vamos a hacer es ver lo que dice este texto que tenemos para leer. Obviamente, este video viene a complementar lo que expresa este artículo que tienen para leer. Bueno, la experiencia mejor dicho, la propuesta que nos hace este texto es principalmente tener en cuenta que para llegar a esta instancia de observación tenemos que tener bien consolidados los conceptos vistos en primer año. Obviamente que los que estamos viendo en segundo también, ¿no? Pero los de primero son fundamentales. Este texto lo que nos viene a decir es que tenemos que tener súper claro lo que es el concepto de grupo por un lado, también tener en cuenta que si estamos hablando de grupo, sabemos que los integrantes de ese grupo tienen una necesidad, que el grupo se va a poner en tarea, y que en esta vinculación con los otros, de esos integrantes, se da la conformación de un grupo. Y todo esto, este funcionamiento grupal, se da siempre en el marco de un encuadre. Todos estos son temas vistos en primer año, como decía, son clases específicas que se han dado en primer año. Pero bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso por lo que eran esos conceptos. El primer concepto del que vamos a hablar es el concepto de grupo, que creo yo que es uno de los más importantes de Pichon-Rivière. Obviamente siempre estamos hablando desde la teoría de Pichon-Rivière. Hay quienes han leído el libro de Pichon, Teoría del Vínculo. Hay otros que este año están leyendo el libro de Proceso Grupal. Esas son las dos opciones como para que puedan complementar todo lo que se ve en primer año y lo que se ve en segundo año. Es una propuesta, quien quiera tomarla sería buenísimo. Pichon-Rivière en estos libros, que están condensados, donde se explica toda esta teoría, el término más importante, creo yo, más allá del de vínculo, es este primer concepto que él propone, que es el de grupo. Sabemos que un grupo es un conjunto restringido de personas. Obviamente siempre vamos a tener en cuenta la cantidad, ¿no?, de integrantes que vamos a tener, porque si no, nos estaríamos extendiendo y no sería un grupo, justamente. Por otro lado, otra de las características es que comparten tiempo y espacio. Esas personas, esos integrantes del grupo, comparten constantes de tiempo y espacio. Esa partecita del concepto de grupo está relacionada íntimamente con este concepto de encuadre, que después vamos a desarrollar también. También decimos que en ese grupo se da la asunción y adjudicación de roles. Ustedes saben que existen distintos roles, que ya los han visto en primer año, que para que existen esos roles, para que cada uno desempeñe ese papel, se tiene, por un lado, que asumir ese rol, pero también sabemos que se adjudican los roles, entonces hay como una doble dinámica. Por un lado se adjudica, por otro lado se asume. Así es como se van dando los roles, y que sabemos que esos roles, lo ideal sería que vayan rotando y no que se estereotipen.
Otra de las cuestiones es tener en cuenta que todo grupo tiene una tarea. Esa es la finalidad del grupo, si no, no sería grupo. Todo grupo tiene un objetivo y ese objetivo es la tarea. Pero vinculado a este concepto de grupo, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los psicólogos sociales siempre trabajamos con grupos. ¿Y por qué se focaliza en este texto, en este concepto de grupo? Porque muchas veces cuando observamos, principalmente en las primeras observaciones, lo que hacemos es focalizar en algunas personas, en algunos roles, en algunos ecros. Y es así como no logramos hacer una buena observación, porque si yo solamente me estoy focalizando en ciertos integrantes de ese grupo, no estoy haciendo bien mi trabajo. Obviamente que esto se va adquiriendo con la práctica, pero es importante tener en cuenta que cuando nos presentamos ante un grupo, tratemos de tener esa mirada integral, esa mirada hacia todo el grupo, hacia todos los integrantes, y nunca olvidar esto que venimos detallando en el concepto de grupo, que hay una cantidad de personas que comparten ese tiempo y espacio y que están dentro de un encuadre, que hay roles, que no me tengo que olvidar de ninguno de los roles que ya he aprendido. Muchas veces nos olvidamos de alguno y cuando necesitamos articular, bueno, tenemos que hacer como ese repasito de cuáles eran los roles que proponía Pichón en su teoría, y nunca tenemos que perder de vista que todo grupo tiene una tarea, tiene un objetivo. Entonces, nuestra observación, así como el coordinador, ya lo van a ver en tercer año, así como el coordinador siempre tiene que estar fijándose si el grupo está en tarea o no, y tiene que tratar de hacer lo posible para que el grupo se dé cuenta, para que empiece a estar en tarea, el observador también tiene que tratar de focalizar en ese gran objetivo que tiene el grupo. Entonces, como psicólogos sociales, ocupando este rol de observador, es importante que tengamos en cuenta que nuestra mirada tiene que estar sobre el grupo y principalmente sobre esta partecita del concepto de grupo que es la tarea. Hasta ahí lo que sería el grupo. Decíamos también al inicio que cuando hablamos de grupo, sabemos que está compuesto por distintas personas, pero esas personas se encuentran en determinado grupo, o conforman, mejor dicho, determinado grupo, porque cada una de estas personas, cada uno de estos integrantes, tiene una necesidad, y esa necesidad se vuelve común. Entonces, en ese relacionarse con un otro, se van conformando los vínculos, se va conformando este acontecer grupal y se va consolidando lo que es el grupo, así tal cual como lo definimos anteriormente. Entonces, para que existan esos vínculos, sabemos que existió una necesidad. Por otro lado, sabemos que si se conformó un grupo, estaríamos en el segundo concepto, que es la tarea, ¿no? Si hay grupo, ese grupo va a tener una tarea. Y por otro lado, cuando se va más allá de ese primer objetivo, más allá de cumplir con lo establecido, se va a eso proyectado, se va un poco más allá de ese primer objetivo que tenía el grupo. Entonces decimos que lo primero en un grupo es la necesidad, cuando observamos, tenemos que darnos cuenta cuál fue la necesidad. Tenemos que ver cuál es la tarea y si se está o no en tarea. Y también tenemos que estar atentos a ver si ese grupo ya está pasando a la instancia de proyecto. O sea, son varias las cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta en el momento que vamos observando. Obviamente cada uno de los encuentros nos va a dar distintas características de lo que está atravesando ese grupo. Pero tengamos en cuenta que necesidad, tarea y proyecto siempre tendría que estar presente en lo que es un grupo. Vamos acá al siguiente. Otra de las palabritas que hablábamos hace un rato, decíamos que todos los integrantes de un grupo comparten constantes de tiempo y espacio. Cuando hablamos puntualmente de eso, decíamos que hay un encuadre, ¿no? Y cuando hablamos de encuadre, que es una de las clases que ustedes tienen en primer año,
sabemos que estamos hablando de aquellas normas que son verbales, algunas, o sea, son explícitas, y otras que son tácitas, pero que también son reglas que de alguna manera nosotros tenemos que estar atentos como observadores si esas reglas, esas normas que conforman lo que sería el encuadre, si ese encuadre se mantiene, se distorsiona, se modifica, si caduca, si no se respeta. Bueno, como observadores hay que estar atentos. Una de las cosas, por ejemplo, que se tiene en cuenta es si el encuentro terminó antes, si no se cumplió el horario, ya sea de ingreso o de salida a ese encuentro pactado. Bueno, ¿por qué se dio? ¿Sería por un incumplimiento del encuadre? ¿Sería por algún motivo extra que hizo que modifique ese encuentro que estaba pautado? Bueno, hay que tener en cuenta estas cuestiones, saber que son reglas, y saber que para los psicólogos sociales el encuadre es, como dice acá, es un valor de ley. ¿Y qué significa esto? Como psicólogos sociales, cuando coordinamos un grupo, hacemos explícitas estas normas. Principalmente se hace explícito al inicio del funcionamiento de un grupo. Se establece cuál es el horario, cuál es el lugar de encuentro, qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que se espera dentro de esos horarios que se va a establecer. Por ejemplo, pensemos en las clases que se piensan en las escuelas de psicología social. Puntualmente en Construyendo Alternativas lo que decimos es que primero tenemos una clase teórica, después pasamos a tener una instancia de grupo operativo, que tenemos determinado horario, empezamos a tal hora, terminamos a tal hora, tenemos un lugar de encuentro. Por ejemplo, disponemos que cuando empieza el grupo operativo nadie puede llegar tarde, porque si no entorpece eso que se está hablando, desarrollando, y quizá se corta un testimonio que es importante. Entonces apelamos a la responsabilidad de todos. Lo mismo es con el tema de las entregas, con el tema de las evaluaciones. Bueno, se establecen estas normas, y como decía, al principio se hacen explícitas, y con el tiempo eso se va volviendo en algo que no hace falta recordar, o al menos no haría falta recordar. Decíamos que tiene valor de ley porque justamente tiene una función que es instituyente, o sea, todas estas normas son instituyentes. ¿En qué sentido son instituyentes? Van a remarcar o van a delimitar cuáles son las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer. Por eso muchas veces decimos que el encuadre de alguna manera habilita o no determinada situación dentro del grupo. Y es importante que como psicólogos sociales remarquemos bien cuál es el encuadre, que queden claro, porque obviamente eso va a cumplir con determinada función que ahora vamos a ver. Es decir, cuando hablamos de encuadre, como dice Blecher, ustedes lo van a ver en el texto, Blecher dice que si hablamos de encuadre estamos hablando de constantes, o sea, cosas que se mantienen intactas en el tiempo o se pretenden que sean intactas en el tiempo. Un mismo espacio, un mismo tiempo, una misma función. Decía antes, si nos encontramos y establecemos que las clases de psicología social son, por ejemplo, los días lunes o son los días sábados, bueno, ese es el día, ese es el horario, se dice la frecuencia. Cuando Blecher hablaba de constantes, hablaba de que ese encuadre es como una especie de fondo que transcurre cuando el acontecer grupal se va dando, o sea, sabemos que siempre va a ser determinado horario. Eso tendría que ver, por ejemplo, cuando hablamos de espacio, estaríamos hablando de dónde se desarrolla ese encuentro, cuál es el lugar. Cuando hablamos de constantes que son temporales, vamos a estar hablando qué frecuencia vamos a tener, cuánto va a durar, cuál va a ser el horario. Cuando hablamos de las constantes funcionales, vamos a estar hablando a todo lo relacionado con la tarea.
vamos al ejemplo de las escuelas, sabemos que por un lado vamos a tener una instancia que es teórica, puramente teórica, y después vamos a tener una instancia que es de grupo operativo, donde quizá vamos a trabajar esa teoría vista en la primera parte de la clase, y también lo vamos a articular con lo que le pasa al grupo, con las experiencias personales del grupo. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con este encuadre. Y como decía, de alguna manera se conforma en algo que se puede visualizar como un fondo. Y se va a mantener fijo, o se intentará que se mantenga fijo, para que de alguna manera se realce lo móvil. ¿Qué sería lo móvil? Estas interacciones, todo lo que realiza el grupo, va a ir cambiando. Ustedes lo ven que grupo operativo tras grupo operativo va cambiando, van rotando los roles, todo eso se va movilizando, pero el encuadre queda fijo, o se intenta que quede fijo. Bueno, las funciones que tiene el encuadre. Por un lado yo decía que de alguna manera va a sostener. ¿Qué es lo que va a sostener? El funcionamiento del grupo. Va a contener, o sea, si sabemos que este encuadre nos permite hacer ciertas cosas y no nos permite hacer otras, bueno, de alguna manera contiene, por un lado, las ansiedades. Más abajo dice, va a bajar nuestras ansiedades. Sostiene, contiene, trata de que no existan tantas interferencias, si tenemos claro en qué horario tenemos que estar, si tenemos claro el lugar en el que tenemos que estar, qué es lo que tenemos que hacer para determinada fecha, qué se entrega para determinada fecha, cuál es el cronograma de actividades. Bueno, vamos a tener menos interferencias, vamos a trabajar de una manera operativa, o productiva podríamos decir también, y nos va a dar cierta seguridad psicológica, nos va a ordenar. Entonces en ese ordenamiento del grupo, en esa forma de establecer reglas, nos brinda de alguna manera, nos contiene y nos brinda seguridad. Y obviamente baja las ansiedades. Sabemos que el encuadre, por un lado, va a tener destinatarios directos, que van a ser los integrantes de ese grupo. Como coordinadores, como psicólogos sociales, cuando establecemos un encuadre, lo hacemos para que esos integrantes del grupo sean informados y que traten de cumplir ese encuadre, porque es un compromiso con el resto de los compañeros, es un compromiso con uno mismo, en primer lugar, pero también con los compañeros, con el grupo. Pero sabemos que también primero que nada, es un compromiso para quien está trabajando con ese grupo. Y a esto voy con el rol de coordinador, o sea, el psicólogo como coordinador, pero también cuando somos observadores tenemos que cumplir con ese encuadre, no podemos llegar tarde, no podemos faltar. Si empezamos a hacer la observación en determinado grupo, tenemos que seguir con ese grupo, estamos asumiendo un compromiso, entonces, si bien se establece un encuadre para el grupo, nosotros somos los primeros que tenemos que cumplir con ese encuadre, para que sea obviamente operativo, como decíamos antes. Bueno, por otro lado, Ancier, que es uno de los autores que se mencionan en el texto, Ancier dice que este encuadre, que nosotros lo vemos como observadores también al momento de insertarnos en el grupo, este encuadre de alguna manera es bivalente. ¿Qué significa? Que de alguna manera tiene dos aspectos. Por un lado va a habilitar un montón de cosas. Va a habilitar que podamos hacer determinada actividad, que se pueda proponer determinada actividad, que hagamos ciertas tareas en esos horarios, en esos lugares, en esos espacios, pero también va a prohibir. ¿Qué quiere decir? No podemos hacer lo que queremos, como decía en el ejemplo anterior. Si vamos a entrar al grupo operativo, si yo sé que, por ejemplo, en el espacio presencial, cuando tenemos clases presenciales, no puedo llegar tarde, o no me puedo levantar y irme sin motivo, sino que tengo que avisar. Bueno, en la parte virtual, cuando tenemos una clase virtual, tampoco se puede hacer lo que uno quiere. O sea, si hay un determinado horario, hay que cumplir con ese horario, porque si no, perturba el trabajo del grupo,
y hace que el grupo no trabaje como debería. Es importante, vuelvo a la misma idea, ¿no? Del compromiso, del respeto propio y hacia el grupo. Entonces, ansiedad decía que es bivalente porque por un lado habilita y por el otro lado prohíbe. Y Blecher, que es otro de los autores que también menciona el texto, dice que en lo posible tendríamos que tratar de conseguir que el encuadre resulte mudo, o sea, que pase desapercibido. Si pasa desapercibido, o sea, si uno como coordinador, como psicólogo social, en el rol de coordinador, no anda volviendo a decir, a repetir lo que es el encuadre, cuáles son los horarios, cómo se tiene que cumplir, qué es lo que hay que hacer, quiere decir que está mudo, quiere decir que está funcionando, quiere decir que se entendió el encuadre y que hay un respeto mutuo. ¿Por qué es tan importante hablar del encuadre? ¿Por qué si es un tema que ya lo vimos en primer año? Es importante porque en el rol de observador tenemos que estar muy atentos, porque de acuerdo a lo que nosotros vayamos registrando, vamos a darnos cuenta si el encuadre está fallando, si la coordinación tendría que volver a restablecer el encuadre, volver a repetir, qué estaría pasando con el grupo, si se estaría resistiendo a determinada coordinación, a determinada propuesta, si se está poniendo rebelde el grupo por algún motivo. Muchas veces esos son indicadores, el hecho de llegar tarde, el hecho de no tener responsabilidad con los compañeros, el hecho de no respetar lo que se está pidiendo con anticipación. Bueno, habla de algún malestar, habla de alguna resistencia, de algún mecanismo de defensa que tiene el grupo. Entonces el observador tiene que estar muy atento a estas cosas. Por eso siempre digo, todo lo que se vio en primer año no tiene que quedar en los apuntes, sino que a la hora de estar en presencia de un grupo tenemos que estar atentos a estas cosas que ya las hemos visto desde lo conceptual. Bueno, el psicólogo social, por último, para terminar la idea del encuadre, siempre tiene que tratar de conservar el encuadre, y en caso de que se rompa, como decía, que muchas veces se rompe, tiene que tratar de restituir, de volver a repetir, de volver a pedir, de pedir de la colaboración de los integrantes para que eso se cumpla y el grupo finalmente se ponga en tarea. Y lo que había dicho anteriormente, que el tiempo vuelve implícito al encuadre. De alguna manera, cuando ya se pasó el inicio del grupo, del comienzo del grupo, cuando estamos en desarrollo, cuando ya ha transcurrido un año, segundo año, ni hablar en tercer año, esto tendría que estar más que claro, y la coordinación no tendría que estar repitiendo esto, pero sabemos que desde el rol observador vemos que muchas veces algo falla en el encuadre que hay que volver a restituirlo. Bueno, hasta acá. Todo lo visto, todo lo mencionado en cuanto a grupo, encuadre, y esta conjunción de necesidad, grupo, vínculo y proyecto, nos hace pensar que si tenemos en claro todos estos conceptos, de alguna manera vamos a empezar a reconocer cuál es la estructura que tiene ese grupo, vamos a ver cuál es el proceso grupal, y para esto es necesario que tengamos la presencia en el grupo, que observemos bien ese grupo, que vayamos desarrollando esta mirada, escucha, que vayamos mejorando nuestro registro. Entonces la presencia en el registro son fundamentales. Sabemos que vamos a pasar por estos momentos que ya mencionamos en el video anterior, que tienen que ver con la descripción, con la creación de una hipótesis, con pensar estrategias para trabajar en ese grupo. Y principalmente lo que vamos a ir haciendo cuando articulemos todos estos conceptos que estamos acá repasando, cuando empecemos a hacer esa articulación, vamos a hacer lo que denominamos dialéctica. ¿Qué quiere decir? Por un lado, vamos a estar viendo desde lo práctico cómo funciona un grupo, qué le pasa a un grupo, pero a la vez vamos a estar haciendo el ejercicio de recurrir a todos los conceptos, a ese marco teórico que venimos incorporando, introyectando. Bueno, vamos a articularlo con eso que está pasando ahí. Entonces vamos a de alguna manera, desarrollar lo que denominamos la dialéctica. El texto habla de que todo grupo tiene dos eventualidades. La primera es el grupo como objeto,
como observadores podemos verlo como un simple objeto, ya lo dijimos en la clase anterior, vemos conductas, vemos cuerpos, vemos ubicaciones, pero la eventualidad que a nosotros nos va a importar es la segunda, cuando hablamos del grupo como instancia de impacto. Cuando hablamos del grupo como instancia de impacto, estamos hablando de que nosotros entramos al grupo. Cuando entramos al grupo, vamos a generar fantasías en ese grupo, porque no se sabe muy bien muchas veces qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestro rol. Por eso siempre es importante que tengamos la complicidad del coordinador, en el sentido de que el coordinador sea muy claro al especificar cuál es nuestro rol, que nuestro rol es silente, que nos incorporamos ahí para realizar una práctica preprofesional, que todo lo que vayamos a registrar y que lo que veamos va a estar contenido, va a darse en un marco de respeto y que no lo vamos a andar divulgando, tiene que ver con la confiabilidad que nosotros tenemos que respetar. Entonces, sabemos que generamos un impacto, vamos a darnos cuenta que van a estar pendientes de nuestra mirada, así como cada uno de los integrantes cuando ingresa a un grupo le pasa exactamente lo mismo, porque se empieza a sentir en vinculación con otros, empieza quizá a tener la fantasía de que el otro cree o piensa algo de él, se empieza a dar cuenta de la mirada que se le está teniendo a cada uno de los integrantes, y se van poniendo en juego las emociones porque obviamente cada uno abre su historia, va articulando con lo que le pasa, todos los teóricos los va articulando con la experiencia personal y poco a poco las va articulando con el grupo. Bueno, así como le pasa a cada uno de los integrantes del grupo, también va a suceder con la presencia del observador. Puntualmente cuando hablamos del registro, ustedes van a ver que, bueno, igualmente van a tener, de acuerdo a quien tengan de supervisor o supervisora de sus observaciones, que les van a indicar bien cuáles son las consignas al momento de hacer los registros o al momento de analizar esos registros de crónica. Principalmente van a ver que siempre se va a hacer referencia a los 3 momentos que va a tener el grupo en sus encuentros. Y esos 3 momentos son los de apertura, desarrollo y cierre. Vamos a ir al primero. El de apertura obviamente es el momento del inicio, pero se va a extender hasta que todos los integrantes del grupo estén nucleados, la mayoría de ellos, de los integrantes, estén nucleados alrededor de un tema que haya surgido. En ese momento se corta y estaría empezando la segunda etapa. Pero en la primera parte que llamamos apertura, obviamente decíamos es la parte del inicio del encuentro. Cuando ustedes vayan a observar, estén muy atentos porque acá hay que tener en cuenta cuál es la asistencia, si están todos los integrantes o si faltaron muchos, si faltaron poquitos, si son constantes en la asistencia o no. Digo estas cosas y espero que las tengan en cuenta porque muchas veces no se tiene en cuenta cuál es la totalidad del grupo. Por eso cuando se incorporen a un grupo, antes de hacer su primera observación, traten de preguntar cuál es la cantidad total de los asistentes a ese grupo. Así ya desde el primer encuentro tienen en cuenta la asistencia. Si ese dato no lo tienen, no lo van a poder identificar. Por otro lado, tienen que tener en cuenta también la puntualidad. Y ahí van a ver el compromiso individual, el compromiso de cada uno de los integrantes con el grupo. Ya sea que estén observando, por ejemplo, una clase, o si están observando un grupo operativo, también podrían estar observando otra situación, ¿no? Pero puntualmente voy a los grupos que se observan en las escuelas. Bueno, la puntualidad también va a estar hablando de lo que hablábamos hace un ratito, si se respeta el encuadre, si no se respeta, si hay alguna incomodidad por parte de alguno de los integrantes, si es que sucedió alguna situación. Estas cositas me van a estar hablando de posibles situaciones.
Vamos a tener en cuenta la forma de ingresar al grupo, cómo se llega, si se llega de determinada manera, y después lo tendremos en cuenta para cuando se vayan, si llegaron con determinado sentimiento o determinada actitud. También vamos a tener en cuenta la disposición espacial, y cuando hablamos de la disposición espacial, van a ver que cuando empecemos a hablar específicamente de cómo se toma la crónica, vamos a hacer un gráfico donde vamos a establecer cuál es la ubicación de cada uno de los integrantes. Esto lo vamos a tener en cuenta principalmente cuando pasen los encuentros, porque muchas veces algunos integrantes eligen siempre sentarse o ubicarse de determinada manera, al lado de, en complicidad de, o se resisten a sentarse cerca de otro compañero. Son cuestiones que sirven a la hora de trabajar. Decía también antes de cómo se llega con la actitud corporal. El direccionamiento tiene que ver con cómo es esa forma de comunicarse. Si solamente se direcciona a uno de los integrantes, se direcciona al coordinador. Van a ver que muchas veces en los grupos hay integrantes que quizá el grupo es muy grande o es de tamaño mediano, pero solamente hablan con una o dos personas o le interesa hablar solamente con la coordinación. Son cositas que hay que ir viendo desde este momento, desde el momento de la apertura. Eso sería el direccionamiento. Los silencios también, ¿cómo son esos silencios? Si es que recién llegan y hay un silencio absoluto, quizá tiene que ver, no es momento de analizar estos emergentes, no es momento de analizar estos datos, pero son cuestiones que hay que tener en cuenta para después, ver cómo se da el encuentro, y después cuando vayamos a hacer el análisis, tendremos que tener en cuenta cómo fueron esos silencios, si fueron silencios reflexivos, si fueron silencios de incomodidad. Sabemos que hay distintos tipos de silencio. En general tendremos que ver cómo es el clima de esa primera parte, de esa apertura, cómo es el clima, si es hostil, si es un clima afectivo. Tenemos que ver eso, ¿no? Tenemos que ver cómo se da ese clima grupal. Y también vamos a ver qué es lo que desencadena el inicio de ese encuentro. ¿Es el coordinador el que abre formalmente el encuentro? ¿Es uno de los integrantes? ¿Hay algún motivo por el cual se empieza a desarrollar una reunión? Tenemos que ver eso, tenemos que ver cuál es el tema, más allá de qué es lo que desencadena, cuál es el tema que se va a abordar en ese momento, de qué manera se aborda ese tema, y de alguna manera cómo se van configurando esos roles. O quizá uno llega con una actitud, va desarrollando un papel de líder, hay alguien que se está ubicando en el rol silente, bueno, cositas que tenemos que ir viendo, tenemos que ver también cuáles son las dificultades que quizá tiene el grupo al momento de empezar a realizar el encuentro del grupo operativo, en este caso que se esté observando, y también de cómo son las ansiedades de ese grupo. Si está ansioso por determinada situación o hay algún malestar, algo que está generando ahí algún momento de ansiedad. Bueno, como decía, acá lo importante, y lo van a tener en el texto, lo van a tener en la página, espero que lo puedan leer bien, lo van a tener en la página número 14, es tener en cuenta cuáles son estos emergentes de apertura. Ahí lo tienen bien detallado. Dice que acá lo importante es que registremos estos emergentes de apertura y no que los desarrollemos, como decía antes, sino que vayamos viendo cada uno de estos puntos, pero no desarrollemos ninguna idea. Sabemos que en el momento que denominamos desarrollo, se van a estar trabajando todas estas cuestiones, y el momento que pasemos a nosotros hacer una lectura, tratemos de darle una interpretación de qué fue lo que sucedió con cada uno de estos puntos que están mencionados acá en este cuadrito. Pero bueno, lo interesante es tratar de detectar esos emergentes de apertura. Vamos al segundo momento, que es el de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, obviamente estamos hablando del desenvolvimiento del grupo. Quiere decir que el grupo ya está instalado, y entonces está en una situación grupal. Si está en una situación grupal,
Si ya está trabajando un determinado tema, si ya se desencadenó un tema y se está trabajando, por ejemplo, en el grupo operativo se está trabajando el tema visto en la clase teórica, bueno, vamos a empezar a ver lo que denominamos vectores del cono, que ustedes ya han visto el año pasado. Y ahí, fíjense que no estoy hablando de afiliación, sino que ya hablo del resto de los vectores, hablo de pertenencia, de cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele. Sabemos que en el desarrollo se van a dar estos vectores son una forma de ver cómo se va manejando ese grupo. Cuando hablamos de pertenencia, vamos a hablar de que cada uno de los integrantes del grupo se va a empezar a identificar con el grupo, justamente. Se va a empezar a identificar con nosotros, va a consolidar los vínculos con nosotros, y se va a empezar a visualizar como miembro de ese grupo, como parte de ese grupo. Si eso sucede, estamos hablando de pertenencia. Y también podemos observar que existe pertenencia cuando nos detenemos en el lenguaje. Decíamos que cuando hacemos observación registramos, y si vamos a registrar que las personas, por ejemplo, están hablando en plural, que están hablando desde un nosotros, que están hablando desde el grupo, significa que ya se está consolidando esa pertenencia. Nos va a interesar si la pertenencia encuentro tras encuentro disminuye, aumenta, bueno, todo eso respecto a cada uno de los vectores, pero lo vamos a tener que tener en cuenta. Vamos a tener que tener en cuenta si hay códigos entre los integrantes del grupo, en la totalidad del grupo. Nos vamos como psicólogos sociales, tanto como coordinadores o como observadores, siempre nos vamos a detener principalmente en este vector de pertenencia, porque el vector de pertenencia es el que hace trabajar el resto de los vectores, es como uno de los más importantes, porque si nos sentimos parte de ese grupo, porque si nos sentimos contenidos en ese grupo, el resto de los vectores se van a ir dando con mayor facilidad. Entonces, como observadores tenemos que estar muy atentos si existe un nosotros, si hay un grupo, si cada uno de los integrantes se visualiza como parte de ese grupo. Y va a ser fundamental, como decía antes, los términos que se utilicen, las palabras que se utilicen, el lenguaje. En la cooperación sabemos que hay una especie de ayuda, de diálogo participativo. Cuando hablamos de cooperación tenemos que tener la idea de que no estamos compitiendo, justamente estamos cooperando, y estarían dándose estos roles que son complementarios, ¿no? Estos roles que de alguna manera se van a ayudar entre sí. Entonces, si vemos esas actitudes en los integrantes, vamos a estar en presencia de cooperación. Y lo vamos a ver específicamente en un diálogo participativo, donde las palabras que se digan o las actitudes que se tengan que ver justamente con el no competir. Cuando hablamos de pertinencia, vamos a visualizar que cada uno de los integrantes va a estar hablando relacionado a la tarea, o sea, va a estar justamente en tarea, va a estar haciendo aportes que sean enriquecedores, que retroalimenten al grupo. Cuando hablemos de comunicación, que es el otro de los vectores, vamos a estar hablando obviamente también, vamos a estar hablando de esas palabras que se utilicen, pero recuerden que no solamente son las palabras, sino que vamos a tener en cuenta la comunicación no verbal, si hay una coherencia entre lo que se dice y se hace, si hay una metacomunicación, o sea, una retroalimentación en ese grupo. También vamos a estar muy atentos a si alguno de los integrantes queda marginado. Si hay alguno de los integrantes, no estamos solamente hablando de quien ocupe el rol silente, sino que de alguna manera no se le dé valor a la palabra de algún integrante. Entonces, eso es fundamental, porque trabajando en la comunicación, yo ya pienso a futuro, ¿no? En lo que sería la intervención, después de que hagamos la lectura de la observación, tenemos que trabajar siempre en la comunicación para que los vínculos mejoren. Entonces,
yo como observador, para después decirle al coordinador cómo veo al grupo, tengo que estar muy atenta a cómo se comunica ese grupo. Y si todos se comunican. Obviamente que el vector del aprendizaje va a tener que ver con la producción grupal, va a tener que ver con que el grupo sea creativo, que desarrolle la creatividad. El concepto de aprendizaje, o mejor dicho, el vector aprendizaje siempre va a estar relacionado con salir de la estereotipia, con no quedarnos estancados o fijados en una conducta rígida, sino que nos adaptemos activamente a la realidad. Y obviamente va a tener que ver el vector de aprendizaje con lo que es el ecro grupal. Así que miren cuántos conceptos hay que ir repasando para tener en claro al momento de la observación. Todo esto tiene que estar más que claro al momento de observar. Y el último, que es el vector del cono, que llamamos o denominamos TLE, habitualmente cuando hablamos de la TLE, positiva, negativa, siempre cuando hablamos de la TLE estamos hablando de ese clima grupal, de esa afinidad que tengo con los otros, de esa afinidad, o mejor dicho, de esa predisposición que predomina en el grupo, que a veces puede ser positiva o puede ser negativa. Tenemos que estar atentos si los integrantes se buscan, entre los integrantes, si se buscan para la tarea, si se buscan en opiniones, si hay un ida y vuelta de los diálogos, y también vamos a estar atentos a ver si ahí se rechaza a un integrante. Vamos a ver cómo se llevan entre todos los integrantes, cómo el grupo maneja a cada uno de los integrantes y cuál es ese clima y esa afinidad o no que puede llegar a existir entre los integrantes del grupo. Bueno, seguimos en lo que sería el desarrollo. Por un lado decíamos que tenemos acá los vectores del cono, por el otro vamos a ver, decíamos que nos interesa muchísimo lo que es la tarea del grupo. Entonces, vamos a estar muy atentos a los montos que se dan en relación a la tarea. ¿Qué significa esto? Vamos a tener en cuenta si hay pretarea, si hay tarea o si hay proyecto. La pretarea es cuando el grupo está evitando, está a la defensiva y por algún motivo no se pone en tarea, no se pone a trabajar, no está en función del objetivo que tiene ese grupo. Entonces hay algo ahí que tiene que ver con un mecanismo de defensa, que tiene que ver con resistencia, que tiene que ver con una posición de evitar ponerse a trabajar en el objetivo que sabemos que tiene el grupo. Puede ser también que el monto en relación a la tarea sea específicamente la tarea, que el grupo esté efectivamente en tarea. ¿Qué significa esto? Cuando está en tarea, el grupo va elaborando las ansiedades, va incorporando recursos, va trabajando, se va trabajando a nivel individual, a nivel grupal, va dándose esa espiral dialéctica, hay una adaptación activa a la realidad, hay un aprendizaje, y principalmente tiene una actitud positiva en ese proceso grupal, o sea, hay modificaciones dentro del grupo que son significativas. Con esto quiero decir que hay un real aprendizaje. Y si el monto de la tarea está más allá de la tarea, estamos hablando de proyectos, como decíamos al inicio de la clase. Cuando se va más allá del objetivo, cuando se planifica la acción, cuando se va mucho más allá del primer objetivo que puede llegar a tener un grupo, decimos que estamos en presencia del proyecto. La idea siempre es que el grupo trabaje, que esté en tarea, que cumpla sus objetivos, y que con los objetivos cumplidos se proyecte, que llegue a esta instancia número 3, y que vaya más allá, porque eso significa que hay un real aprendizaje. Bueno, el último de los momentos que decíamos de la crónica de observación, o del encuentro de un grupo, es el momento de cierre, obviamente es la clausura, y acá tenemos que tener en cuenta con qué actitud llega el grupo, o cada uno de los integrantes, cómo llegan al final del encuentro, si hay cambios significativos, modificaciones significativas, como dice acá. Si se llegó a una síntesis, o sea, puede ser que distintos integrantes tenían distintos pensamientos, el coordinador acompañó,
bueno, puede ser que se haya sintetizado eso que ocurría entre distintos integrantes. Si se llegó a una síntesis, está bueno que lo observemos, que nos va a servir bastante a la hora de interpretar lo que sucede en el grupo. Y también tenemos que tener en cuenta qué sucedió con los roles, si los roles fueron rotando, si están estereotipados. Esas son cuestiones que vemos en el momento de cierre. Vamos llegando al final. Bueno, decimos que con todo esto que hemos visto en estas dos clases, decimos que cuando observamos siempre tenemos que tratar de detenernos en el grupo. Tenemos que ver cuál es la dinámica que tiene ese grupo, cuáles son las distintas formas y contenidos que tiene ese grupo. ¿A qué hago referencia con esto? ¿Qué vínculos se dan? ¿De qué manera se da? ¿De qué se habla? ¿Cómo se habla? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que todo grupo siempre va a tener la presencia de la ansiedad. Muchas veces va a tener la presencia de una resistencia clara y a veces va a estar invadido de la ansiedad. Recuerden que el psicólogo social siempre, con su proceso corrector, acá dice experiencia correctora, pero sabemos que los psicólogos sociales, de alguna manera, lo que hacemos cuando intervenimos es un proceso corrector. De alguna manera disminuimos esa ansiedad dentro de los integrantes para que tengan una mejor vinculación, para que realmente se pongan en tarea, para que realmente lleguen a un cambio. Entonces, lo que hacemos en concreto como psicólogos sociales es tratar de romper los estereotipos, los prejuicios que se tengan, para que se vinculen mejor los integrantes de un grupo. Entonces, si el psicólogo social hace eso, el observador tiene que estar atento a ver si realmente, si existen todas estas condiciones, si existen vínculos que quizá están en relación con la ansiedad y la resistencia, quizá el coordinador está interviniendo, está haciendo señalamientos. El observador tiene que estar atento a todo esto, a todo lo que venimos enumerando, pero principalmente tiene que detenerse en estas cuestiones de la posible estereotipia que tenga el grupo. Y tanto como coordinadores o como observadores siempre tenemos que respetar lo que sería la regla de oro, así está colocada en el texto. La regla de oro dice que siempre hay que respetar el emergente. Eso principalmente va para el coordinador, ¿no? ¿Qué significa? Surge algo en el grupo, está sucediendo algo en el grupo que quizá tiene que ver con pretareas, que quizá no tiene que ver justamente con lo que se tenía que trabajar en ese encuentro. Bueno, hay que permitir que eso surja, porque desde ese lugar vamos a estar trabajando cierta resistencia o cierta angustia que puede estar atravesando el grupo. Como observador tengo que estar atento a ver qué es lo que sucede, cómo lo registro, qué es lo que se dice y tratar de transcribir textual. Tenemos que tener en cuenta que la ansiedad siempre es necesaria, porque el hecho de que exista ansiedad está hablando de un sentimiento que tiene cada uno de los integrantes. Sin esa ansiedad no se aprende, así como no se aprende cuando existe demasiada ansiedad. Hay que controlar esa ansiedad para trabajar de manera operativa. Sabemos que existen 3 tipos de ansiedad: ansiedad como alarma, ansiedad como paranoide, ansiedad depresiva. Esto tiene que ver con el miedo al ataque, miedo a la pérdida. Ustedes ya lo han visto en primer año, eso está más que claro. Son cuestiones que hay que seguir repasando y tener en claro. Y por último, tener en cuenta que cuando vemos que el grupo está en aprendizaje, sabemos que el aprendizaje no es lineal, que se da de manera espiralada y tiene distintos momentos. Estos son los momentos que menciona el texto, solamente los voy a mencionar: paranoide, fóbico, obsesivo, confusional, esquizoide, depresivo y heptiloide. Básicamente son momentos de peligro, donde quizá siento desconfianza por eso nuevo que estoy enfrentándome como integrante del grupo. Hay momentos que vendría a ser el fóbico, donde prefiero evitar cierta situación. Hay otros momentos en los que prefiero ser obsesivo y controlar determinada situación.
Confusional tiene que ver con que, bueno, bajé mis defensas, entonces estoy en un estado de confusión, y después paso al esquizoide, donde trato de organizar mi respuesta. Voy a tener una respuesta distinta, porque si algo introyecté, voy a actuar de manera totalmente distinta. Y el último de los que están ahí mencionados es justamente reaccionar contra, destruir. Bueno, esos son los momentos del aprendizaje, los momentos del cambio, solamente están mencionados ahí, y sepan que tengan en cuenta esto, que ya lo han visto el año pasado: el aprendizaje nunca es lineal, siempre es espiralado, siempre se va retroalimentando. Pequeñas sugerencias, y ya terminamos. Sugerencias al leer una crónica: muchas veces algunos supervisores piden que se enumeren cada una de las oraciones dentro de ese gran diálogo que vamos registrando. Otra sugerencia a veces es dividir momentos de la crónica. Antes de que empiece específicamente el grupo operativo, tomar ciertas cuestiones que tienen que ver con el registro, con el gráfico, quizá dividir otra parte en la parte final. Bueno, eso depende de cada supervisión. La cantidad de intervenciones: muchas veces lo que se hace es anotar en un papel o en distintas columnas los distintos nombres de los integrantes de un grupo y registrar cuántas veces habló cada uno. Eso me va a dar la pauta de quién habla más, por qué habla más, qué sucedió en ese encuentro con esa persona, o por qué determinada persona se quedó totalmente en silencio. Y otra de las cosas también en este listado que podemos hacer de los integrantes es registrar cuáles son las sintonías que hay entre los integrantes y con quién no hay tanta afinidad. Eso estaría hablando un poco de lo que hablamos antes de la tele. Siempre tener en cuenta que cuando nos comunicamos existen estos distintos canales: visual, auditivo, corporal, canal inespecífico. Tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal, algo que también ya han visto el año pasado. Hasta aquí fue lo de observación. Esto fue observación 2, que complementaba observación 1. Como les decía, en los encuentros por Zoom, siempre traten de repasar toda la teoría, de tener en cuenta algunas de las sugerencias que mencionamos en el video 1, algunas de estas pequeñas cosas que se mencionan en este video 2, tengan en cuenta cuáles son las recomendaciones y sugerencias de la supervisión antes de empezar a hacer una observación. Acá quedan todos los datos para quien le interese seguir las redes sociales para hacer alguna consulta más. Si no, en la instancia de Zoom obviamente vamos a estar respondiendo las preguntas, y vayan de a poco tratando, haciendo el ejercicio de tomar un poco más de ritmo en todo lo que tiene que ver con la mirada, la escucha y el registro. Hasta aquí. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.